Tus deberías te están causando malestar psicológico y es por eso que tienes que hacer conciencia de ellos, aprender a identificarlos y a gestionarlos de manera correcta. Así que quédate hasta el final de este video para contarte cómo hacerlo. Los deberías son esquemas mentales, patrones, creencias que tenemos súper arraigadas de cómo tienen que ser las cosas. Y estos deberías dan origen a nuestros pensamientos diarios. Estos pensamientos que surgen a raíz de los deberías normalmente tienen forma de o inician con tiene que, debe de o específicamente con la palabra debería. Por ejemplo, ella tiene que estudiar una carrera prometedora. Él debe hacer las cosas como siempre se han hecho en su familia. O yo debería dedicarme por completo a mi familia. Los deberías también pueden ir dirigidos a la sociedad como tal. Por ejemplo, la gente debería ser más respetuosa, más prudente en carretera. O a instituciones. Por ejemplo, la iglesia debería donar todo el dinero que tiene a los pobres. O el gobierno debería ayudarme porque tengo muchos hijos. En este punto probablemente ya has identificado algunos deberías que están constantemente en tu cabeza. Y probablemente también estés cuestionando cómo estas ideas que parecen tan veraces, tan lógicas y que probablemente también estén orientadas al bienestar, como pensar que las personas o la gente debería ser más cuidadosa en carretera, ¿cómo esto podría estar causándome un malestar psicológico? Bueno, te lo voy a explicar con un ejemplo muy común, que es un debería que la mayoría de nosotros tenemos, y es que los empleados públicos deberían ser personas honestas y honradas. El punto acá con los deberías es que precisamente no siempre se cumplen en la realidad en la que vivimos. No siempre las cosas son como pensamos que deberían ser. Y este choque entre lo que creemos que tiene que ser y lo que es en realidad genera lo que yo llamo un chispero mental y nos provoca malestar, nos provoca emociones displacenteras. El cerebro siempre va a tratar de verificar las creencias en la realidad. Entonces, si yo tengo una creencia súper arraigada de que todos los políticos tienen que ser personas honestas y resulta que en mi realidad no es así, entonces se crea una discordancia entre mi creencia y la realidad. Y es ahí, si yo insisto en quedarme pegado en mi idea, en mi creencia y en que así tienen que ser las cosas, cuando no suceden como yo espero, es ahí cuando se genera el malestar psicológico. Este es un ejemplo muy ilustrativo porque es una creencia que la mayoría de nosotros tenemos y que no siempre se logra verificar en la realidad, pero probablemente no sea un motivo de terapia psicológica. Una vez que ya hemos aprendido a identificar esas creencias que tienen esa estructura o ese patrón de debería, tenemos que ir a encontrar cuáles son aquellas que nos afectan directamente. Y esto puede ser una creencia o un debería que está dirigido hacia alguien más que es cercano a mí. Entonces su comportamiento o cualquier cosa que yo piense que debería hacer en esa persona y no la logro verificar, me causa malestar psicológico, sea de mi familia, de mi pareja, de mis padres, de cosas de mi infancia, etc. También existen los deberías que están dirigidos hacia nosotros mismos y pueden ser deberías sociales, de género o cualquier otro tipo de debería social general que me afecta directamente. Por ejemplo, las mujeres tienen que dedicarse a su familia o las mujeres tienen que casarse y tener hijos. Entonces, si eso no concuerda con mi deseo o con la estructura o con el plan de vida que yo estoy creando para mí, esos deberías externos me causan malestar psicológico porque aunque tal vez siento en mi interior un deseo de hacerlo diferente, tengo una presión psicológica externa, un debería que ha logrado entrar en mi sistema de creencias, entonces siento que estoy haciendo las cosas mal. Porque toda la vida se me ha dicho que las mujeres tienen que hacerlo así, o que las personas, o que en esta familia las cosas son de esta manera. Y si mis deseos, mi esencia, o por la razón que sea, quiero salirme de ese patrón, o simplemente en mi vida estoy haciéndolo diferente, o no he logrado las cosas que se supone que ya a esta edad debería tener, entonces ahí se causa malestar psicológico, porque me siento frustrada,
o frustrado de no poder cumplir con ese debería, cumplir con ese mandato, con esa regla que tengo ya arraigado en mi sistema de creencias. Antes de aprender a gestionar los deberías, tenemos que saber que los deberías están catalogados como creencias irracionales. Y las creencias irracionales a nivel psicológico no son aquellas creencias que son irreales o que no son lógicas o que no son de sentido común. Las creencias irracionales a nivel psicológico son aquellas que nos alejan del bienestar. Entonces, aunque sea una creencia que nos parece muy evidente, muy lógica, como por ejemplo que las madres o los padres deberían cuidar a sus hijos, es algo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo. Sin embargo, es algo que no siempre, hay algunas excepciones, no siempre se verifican en la realidad. Entonces, por ejemplo, encontramos en terapia a una persona adulta que tal vez tuvo una niñez difícil, que tal vez no tuvo unos padres que cumplieran con este debería. Y entonces se ha cuestionado toda la vida y se ha hecho mucho daño a nivel psicológico pensando en que los padres deberían cuidar a sus hijos. Y en este caso no se dio. Entonces empieza a tratar de encontrar explicación a la razón por la cual un debería o una creencia tan positiva, tan lógica, tan coherente, no se dio en su vida. Y a este ejemplo, que es bastante fuerte a nivel psicológico, podemos sumarle algunas otras cosas que también nos alejan del bienestar a nivel cotidiano, como por ejemplo es que mi esposo debería colaborar con la casa, o mis compañeros de trabajo deberían hacer esto, o las personas, mis clientes deberían entender esto, o deberían hacer las cosas diferente. Entonces, con todas las personas con las que nos relacionamos, tenemos deberías que a veces nos sacan de nuestro bienestar psicológico y nos generan ira, nos contrariamos porque no logramos verificar esas cosas en la realidad. Y esos son los deberías que tenemos que aprender a identificar y debatir. Algo que pasa también con estos deberías es que estamos tan seguros de que tenemos razón, nos parecen que son tan lógicos, tan obvios, tan evidentes, que entonces no los comunicamos. Creemos que las otras personas piensan igual que nosotros. Entonces, si mi esposo debería apoyarme con esto, si mi esposo debería escucharme o tal cosa, o si mi mamá debería, o mis hermanos deberían, mis amigos deberían, todos deberían, y me parece tan lógico, tan evidente, que no se los comunico. Entonces, en lugar de buscar un cambio a través de la comunicación, lo que hago es que dejo crecer mi chispero mental cada vez más, sigo dándole vueltas a la idea, sigo intentando verificar una creencia que no logro verificar y no hago nada para gestionar un cambio, porque me parece que es tan lógico que supongo que todos tienen que pensar igual que yo, que deberían hacer las cosas de esta manera. Para empezar a debatir estos deberías, tenemos que entender que, ya que los deberías que tenemos nosotros en nuestra mente no siempre se verifican en la realidad, tenemos que integrar en nuestra mente la creencia de que nadie debería nada, o que mi debería no sirve para hacer que las personas hagan lo que yo creo que deberían hacer. Entonces, no es que no sea una creencia positiva o lógica, sino que el hecho de pensar en que eso debería ser así no cambia la realidad. Entonces, lo que yo tengo que debatir es mi creencia, es mi necesidad de que las cosas sean como yo creo que tienen que ser. Ahora, una vez que entiendo o le digo a mi mente que nadie debería nada, eso se aplica no solamente para los demás, sino también para mí. Entonces, si hay una sociedad que me está diciendo que yo, por ser mujer, debería de tener hijos, porque esa es la realización de las mujeres, es tener hijos, y resulta que yo no tengo hijos por una causa biológica o por alguna otra razón, o simplemente porque no me siento preparada o no quiero tener hijos, entonces esos deberías también tengo que debatirlos. Entonces empiezo por entender que nadie debería nada, que las creencias o los deberías no precisamente modifican la realidad, entonces no nos sirven para nada. Y también, una vez que entiendo eso, entonces empiezo a cambiar
ese debería, esa palabra debería o tiene que o debe de, por las palabras desearía, quisiera o me gustaría. Es muy diferente y lo vemos incluso en terapia. Cuando, por ejemplo, en un caso de abuso sexual infantil, hay una persona ya adulta que dice, es que mi mamá debería haberme creído, mi mamá tenía que haberme creído. Y cualquiera de nosotros podrá decir, claro que sí, tenía que haberle creído. El punto es que eso no fue así. Entonces, si la persona se queda pegada en la idea de que tenía que haber sido así y no fue, entonces entra en un ciclo interminable en el que nunca va a encontrar respuesta para poder verificar su creencia. No va a encontrar respuesta en la realidad o no va a encontrar cómo verificarla. Entonces, es diferente que su mente le diga, me hubiera gustado que me creyera, hubiera preferido que me creyera, yo hubiera deseado que mi mamá me creyera. Entonces, hubiera deseado, pero no fue así. Es una creencia más llevadera para la mente y es mucho más fácil gestionar la emoción. Pero si nos quedamos en la palabra debería y no se verifica, eso aumenta nuestro malestar psicológico. Ahora te invito a que pienses en esos deberías que están afectando tu emoción. Aquellos deberías que están relacionados con tu infancia, con tus padres, con lo que ellos deberían haber hecho y no hicieron, con lo que tus amigos tienen que hacer y no hacen, con lo que tu esposo o tu esposa tiene que hacer y no hace tampoco, y todas esas cosas que no logramos verificar en nuestra realidad y nos causan o nos provocan emociones que son displacenteras y nos alejan de nuestro bienestar a diario. Entonces te invito a que vayas a identificar esas cosas y hagas el cambio cognitivo. Cambia la palabra debería, tiene que o debe de por quisiera, desearía o me gustaría. Haz la prueba y cuéntame en los comentarios cómo este cambio cognitivo te ha ayudado a cambiar tu emoción. Ponlo a prueba y me cuentas en los comentarios. Yo soy Katherine Herrera, soy psicóloga y coach, y si esta información te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones y la campanita para avisarte cada vez que suba un video nuevo. Además, te invito a que compartas esta información con tus familiares y amigos y todas las personas a las que creas que esto puede beneficiar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram, en las que estaré compartiendo todos los días información de valor para que podamos crecer juntos y crear una vida mejor. Nos vemos.